Hola Scorpio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí tu amiga Jenny de Sol Tarot, feliz, agradecida, sumamente honrada por tus maravillosas energías. Vamos a ver qué tal esta semana para ti. Uy, ella no se volteó, así que vamos a saludar primero, claro que sí. Ay, no, pero ya, definitivamente Scorpio, Scorpio es Scorpio, ¿eh? Dices ya y es ya. Escorpio, agradecida, agradecida por tus maravillosas energías, tu amiga Jenny de Soltarot. Semana, vamos a decretarla desde ya, semana preciosa, semana de abundancia, de evolución, de crecimiento. Fíjate algo, Escorpio, qué belleza semana para ti, ¿no? Número 20, 38, 83. Número 2, el amor propio y el viaje del alma, el viaje del trabajo, el mejor trabajo es el trabajo que se hace desde el alma. El viaje al cambio, el viaje al hogar, a la raíz, el viaje a la raíz con amor propio. Esta semana te vas a estar sintiendo, Scorpio, muy tocado a nivel emocional, a nivel energético, a nivel de vibración. Vas a sentir que tienes muchas ganas de vivir, ganas de dar, ganas de ofrecer. Tienes un amor propio que no te cabe en el pecho. Tienes unas ganas de dar, de entregar, de ofertar, de abrir, de viajar, de vivir. Estas cartas oráculos no solamente han saltado, sino que están vibrando fuerte. Muchos de mis escorpios están muy conectados con lo que es el hogar, el trabajo, el cambio, deseos de viaje, deseos de dar aquello que tienen dentro de sí. Sienten mis escorpios que se les desborda, se les desborda del pecho todo lo que tienen por dentro. Es como que se te sale por los oídos, por la boca, esa necesidad de comunicar, de dar, de trabajar. Me gusta este oráculo porque fíjate, muy sutilmente nos dice que la palabra trabajo, la palabra hogar, la palabra cambio, y es sujetarse a algo tan sensible y tan vulnerable como un diente de león que va en el aire volando. Así estás tú, Escorpio, esta semana, que te enganchas a lo que sea para volar, con el único propósito de volar y volar alto y lejos para poder dar eso que tienes. ¿Y sabes por qué lo vas a hacer? Porque te quieres, porque te amas, porque sabes que eres grande, porque sabes que tienes mucho, mucho por dar, mucho, y que sabes que no puedes quedarte con eso entre pecho y espalda. Wow, Scorpio, empezamos duro. Aquí tenemos el Santo Grial, madre mía, Escorpio, bendiciones por estas energías. Esto es descubrimiento interior. Precisamente esto nos habla del descubrimiento interior, de haber encontrado lo sagrado, de ser lo que se busca. Esto nos habla de que precisamente, posiblemente estuviste mucho tiempo buscando algo hasta que te diste cuenta de que tú precisamente eres eso que estabas buscando. Y déjame decirte que ese es el desborde del Santo Grial. Fíjate cómo esta copa se desborda. Esta energía del Santo Grial habla de descubrimiento y de saber que independientemente allá donde vayas, allá donde estés, vas a tener la posibilidad de dar en abundancia, así desbordante, tu luz, tus conocimientos y la potencia que tienes por dentro, Escorpio. Qué belleza de energías, yo no puedo evitar conmoverme. A mí se me ponen los ojitos como se le ponen a ella, sí, brillosos y aguarapados, de verdad. Y con la carita de esta niña volando en el aire con una flor del diente de león que vuela por los aires, sabiendo que allá donde vaya va a llegar bien y va a estar bien. Brazos abiertos por todos lados, brazos abiertos, caminos despejados, caminos despejados. Fíjate algo, aquí tenemos, esto te viene por justicia divina, esto te viene por justicia divina, se acaba un karma, se rompe un karma, se rompe una espera, se rompe una etapa, no tanto que se rompe, sino que se culmina un aprendizaje. Ya es como que vamos a hacer maletas y dale, ¿no? Ya es que no te lo pienses más. Es como que aquí la justicia se hace presente para decirnos que esto es por justicia divina, independientemente de que ya en este punto quieras o no quieras, ya la justicia, el karma te toma en sus manos y te hace como a esta niña ese dientico de león.
te dice, agárrate fuerte que vamos a darle. Ay, qué bonita energía, Escorpio, me encanta. Por favor, mírame esta belleza de energía que se hace presente. Te van a estar hablando claro, te van a estar diciendo en las próximas horas las cosas como son, posiblemente te van a estar proponiendo, eh, te van a estar proponiendo algo que tú no te esperabas. Posiblemente sea el inicio desde ya. Esto, aquí tenemos un paje de bastos que se llama, de repente te van a estar hablando, Escorpio, alguien te va a estar diciendo que no esperes a tanto, sino que vamos a hacer algo desde ya. Aquí te pueden estar notificando o solicitando una actividad, algo que se requiere desde ya. Tú vas a estar poniendo, quizás te lo vas a estar pensando, pero vas a estar poniendo la acción de una manera tímida, de una manera iniciática. Posiblemente no en el primer intento, porque esto es una energía muy potente, muy fuerte, vayas a sentir, y te lo estoy advirtiendo porque posiblemente lo vas a sentir, vayas a sentir cierta energía de intimidación, cierta energía de agobio. Pero recuerda que esto solamente es un huevo que eclosiona y sale un dragón y tú lo dominas y ese dragón es tuyo, aunque te sientas con una energía juvenil y pienses que esto tú no vas a poder hacerlo no sé, normal, natural, porque posiblemente te has venido sintiendo agobiado por ciertas energías del pasado que independientemente han querido minimizar esa potencia tuya, pero tienes en tus manos todas las herramientas para hacerlo y más. Todas las herramientas para hacerlo y más. Esto va a ser un poquito dificultoso, claro que sí, van a haber obstáculos. Pero mira, esta notificación llega ya. Este es el 8 de bastos. El 8 de bastos apunta directamente. Van a comunicar con la parte más sensible tuya, quizás algo que no tenías ataviado, que no tenías preparado. Precisamente por allí es por donde te van a atacar. Pero tú vas a tener toda la inteligencia para hacerlo, toda la sabiduría para hacerlo. Una vez que te va a costar entenderlo, Escorpio, pero una vez que lo entiendas, vas a sacar tu esencia, vas a sacar ese tsunami de conocimientos, ese tsunami de aprendizaje, de estudio, de trabajo que tienes, esa experiencia que tienes. Este maravilloso rey de copas, no solamente es que vas a demostrar la capacitación que has obtenido durante mucho tiempo, sino que, no, mira, me gusta este rey de copas porque nos habla de experiencia acumulada debajo del océano. Esto es un tsunami que promete, un tsunami de información, un tsunami de evolución. Al principio sentirse posiblemente intimidado, porque esto viene demasiado rápido y quizás no te esperabas esta velocidad, porque posiblemente el rey de copas siempre está acostumbrado a las cosas pausadas, a las cosas lentas, pero una vez toma el control, él mismo revuelve las aguas y hace un tsunami de conocimientos y de poder. Sí, señor. Sí, señor, aquí te veo viajes, Escorpio, te veo viajes, te vas de un sitio, te vas de un sitio y te vas vestido de gloria, te vas vestido de gloria con un camino determinado. No te importa dejar atrás lo que sea, no te va a importar. No, señor, así las espadas estén saliendo debajo del mar, así sientas que sea un camino tortuoso, turbulento, porque lo va a hacer, no va a ser fácil al principio. Mira todas las espadas que hay, todas las espadas que hay saliendo del mar ante la canoa. Te van a estar impidiendo por todos los medios que no lo hagas. Quizás se van a presentar obstáculos e imposibilidades, pero tú vas con tu dignidad por delante y con tus conocimientos por delante. Y recuerda que eres un rey de copas. Eres un rey de copas. Aparte que Scorpio, déjame decirte que el rey de copas es el que rige tu... Es el palo que rige tu signo. Tú eres agua y este es el rey de aguas. Este es el rey de aguas. Así que prepárate para movimientos fuertes, Scorpio. Mira, wow, esto es la templanza que necesitas, el equilibrio emocional que vas a estar, del que vas a estar haciendo uso en las próximas horas. Yo siento que esta lectura, Escorpio, no es dirigida a un grupo general de Escorpio, esto es una lectura como me salió en otros signos anteriormente, es una lectura prácticamente que siento que personal. Si resuena contigo, pues dale un like, suscríbete y comenta, me encantaría escucharte. Pero yo siento que esta lectura es muy personalizada para un grupo muy pequeño de Escorpio.
Sí, señor. Aquí tienes nada más y nada menos que la templanza, el equilibrio de emociones, el saber qué hacer y cómo hacerlo, en qué momento hacerlo, el dejar atrás cualquier cosa que me retenga, el avanzar porque el hecho de que tengo que avanzar, porque tengo un camino, tengo un viaje trazado, tengo el santo grial en mi cabeza y yo no voy a descansar porque si no mi amor propio se vería quebrantado. Y que nada ni nadie luche contra tu amor propio porque es lo más importante, claro que sí. Por eso te salió de número uno esta carta. Sí, te alejas, te vas, emprendes algo, Escorpio. Emprendes algo independientemente de lo que suceda. Wow, Escorpio, yo me podría quedar aquí hablando contigo de estas cartas un rato largo, pero es imposible. Vamos a sacar una carta aquí para cerrar. Energías muy potentes, energías muy bonitas. Prepárate para comunicaciones fuertes. Como que no es igual llamar al diablo que verlo llegar, ¿no? Pero no te preocupes, que enseguida tú tomas el equilibrio y mira cómo avanza y brillas. Me ha encantado tu arcano, orden divino. El arcángel Raguel te dice, en este momento todo se muestra como debe. Mira más allá de las ilusiones y distinguirás el orden subyacente. Esto es esta carta. Esto es un 6 de espadas. Mira más allá de las ilusiones y distinguirás el orden subyacente. Las espadas son ilusiones. Una vez que transites, no ha pasado nada. Las espadas se difuminan. Escorpio, te quiero mucho, lo sabes. Tengo en la caja de descripciones mi enlace para Telegram, para lecturas personalizadas. Me gustaría muchísimo que nos comunicáramos y una lectura personalizada para ti. Hasta la próxima semana. Bendiciones.